Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? ¡Ay, qué cosa más bonita, más graciosa! Bueno, pues vamos a atacarle a Montal Vetiver Patchouli. Año 2019 para la creación, no sé, pero desde luego para la presentación. Supongo que la creación fue en el año 2000, la creación fue en el año 2018, pues lo sacaron en el 2019. Como fuera que fuese. ¿Por qué da tiempo a sacarla? Si es en el 2019, tiempo suficiente para ellos. Pueden sacarla rapidito. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo. Notas de salida en pimienta rosa y zanahoria. Vetiver y patchouli en el corazón. Y un fondo de patchouli. Bueno, señores míos, señoras mías, tenemos una fragancia que es absolutamente moderada. La están vendiendo, o presuntamente la venden, como un perfume unisex para hombres y mujeres. Pero creo y entiendo que es marcadísimamente masculino. Cuando vaporicéis, no os penséis que todo el monte es orégano y que vamos a tener ahí nada más salir, pues lo que es la pimienta rosa junto con la zanahoria. Porque realmente lo que tenemos cuando atomizamos nota no declarada es una bergamota trabajada desde el punto de vista de una bergamota madura. No tenemos algo que está fresco, chispeante, ácido. Todo lo contrario, son cítricos, pero son cítricos apagados. Además, yo detecto una bergamota madura. Pepito Jiménez detectará otra cosa. Pero a mí me viene desde un punto de vista maduro. Dicho esto, y pasado este tramo, automáticamente vamos a entrar en lo que es ese olorcico rico, maravilloso y fantástico de zanahoria. Porque se siente y se presiente súper bien. El tono cítrico, además, está muy sustentado por la parte de la pimienta rosa. La pimienta rosa tiene un toque cítrico. Aparte de que te pueda picar más o menos, que más bien nada, es por el toque cítrico que otorga la pimienta rosa, vamos a tener el compendio perfecto para tener ese trono. Hombre, la zanahoria supongo que es un tubérculo. Bueno, pues ese rollo de zanahoria tuberculoso... ¿Cómo que mal queda esto? Pero me da igual, lo dejo. Ese rollo de zanahoria, porque lo olemos perfectísimamente. La zanahoria se percibe. No hace falta ser muy místico para poder percibir esa zanahoria. Pero ojo, cuidado, porque tampoco es un tono de zanahoria puro y duro de la que se come Bugs Bunny. Es tirando a lo que llamamos aquí una carota. Tenemos más el rollo de un caroteno. Eso es. Olemos más y percibimos un caroteno que no tanto en cuanto a la zanahoria clásica de toda la vida, que tiene además un tono dulce, que aquí también sí que hay determinado tono dulce en lo que es la ejecución del perfume, pero no creo que sea por la parte de lo que denominan zanahoria, que yo entiendo más como un caroteno, sino por la parte de que lleva también ahí algo que hace que se dulcifique. Efectivamente, no hace falta ser muy místico para ello, porque lleva almizcle blanco seguro en la formulación y me juego este. Me resulta muy extraño y voy a cogerlo porque lo tengo aquí y se acabó lo que se daba. Debéis de saber que el INCI es mínimo no lo siguiente, o sea, es la mínima expresión. Entiendo que dentro de la legalidad europea está permitido poner 3 o 4 dentro del INCI, pero es que es tan poco que a mí me gusta saber más o menos lo que me he hecho, pero cuando veo un INCI tan sumamente escaso me pongo nervioso, porque hay cosas que a lo mejor me pueden dar alergia. Ojo, cuidado, estoy hablando de mí. Y me limito a leer lo que dice: alcohol de NAM, perfume, fragancia, agua y ya está. ¿Esto es un INCI? No. Esto no es un INCI en condiciones. Deberían de hacérselo mirar. Espero que no sea un vial del año 2019, por eso no esté tan actualizado. Pero con un INCI así, yo no sé. Bueno, entiendo que la Comunidad Económica Europea permite esto. Ahí no hay INCI alguno. Dicho esto, tenemos ese caroteno, tenemos ese tono dulce que viene por la parte, como quería decir abiertamente, de que sí, que efectivamente, como lleva jazmín, se nota mucho ese rollito del jazmín, porque se nota un montón en la zona de corazón, que además está almizclado. Pensar que mucha pirámide olfativa, pero las cosas al final terminan entrelazándose, mezclándose, y a pesar de que tengas en el corazón algo, puede ir subiendo a la nota de cabeza o irse hacia el fondo. Va dependiendo de cómo se juegue la formulación o el resultado final obtenido. Cuidado,
que aquí estamos en movimientos químicos que pueden tirar para un sitio o para otro. Son devaneos químicos. Vetiver, que es terroso, tenemos ese vetiver terroso, no tiende a irse hacia lo verde porque el verdor lo vamos a tener realmente por la parte del pachuli, que no es apagado. Todo lo que es muy vivo, es muy fresco, da ese rollo de pachuli recién cortado. Así que lo tenemos, tenemos algo que termina conjugándose de una forma verde. La fragancia se mantiene verde todo el tiempo y se va almizclando, Por eso digo que ojo, cuidado, porque sí que tenemos muy poquitas notas, pero si sigues la trayectoria de lo que va dibujando el perfume, te das cuenta de que efectivamente sale una bergamota madura y que luego tenemos también tonos dulces que van acompañados efectivamente de almizcles blancos, que qué mejor que un almizcle blanco para acompañar con un jazmín que está haciéndose el juego con el vetiver, para luego pasar al fondo maravilloso y fantástico de un pachuli que está verdosito, que no está completamente cuajado en modo hippie años 60, ni en broma, pero es delicioso. A ver quién supera esto después de lo que he dicho. En fin, señores míos, señoras mías, es una fragancia moderada. Tenemos 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección durante aproximadamente, siempre el estándar de momento, unos 45 minutos. Unos 45 minutos, no más. No más. Creo que además estoy siendo hasta incluso generoso, donde son 45 podría ser solo media hora. La evaporación es relativamente rápida, pero está dentro del estándar, o sea que tampoco hay que asustarse ni nada de nada, está perfecto para lo que es. Y de ahí vamos a tener un rendimiento que a mí en lo personal, sin necesidad de reaplicar, me llega a las 9 horas, si no 10. Va dependiendo también del tiempo que haga. Es una fragancia que además podéis utilizar cuando os venga en la real gana. Se puede utilizar por la mañana, por la tarde, por la noche sin ningún tipo de problema. Además, viste muchísimo, muchísimo el traje. Si necesitáis ir entrajetaos, encorsetaos a un sitio, podéis ir tranquilamente porque os viste de forma impecable. Os va a aportar esa elegancia que no tenéis, o que yo tampoco tengo. Y vamos a ir estupendos y maravillosos. Y vamos a engañar a la gente con una elegancia del perfume. Esto va con segundas. El caso es que hay tanta gente elegante que luego de elegante no tiene nada. Vale, luego estamos los mamarrachos como nosotros, que los que siguen este canal, que son todos un atajo de mamarrachos. Yo el primero, yo soy el mamarracho número 1, acordaros. La chusma número 1 del canal soy yo. Después estáis todos vosotros, Pero los que de verdad tienen clase y estilo somos nosotros, que decimos lo que pensamos sin mordernos la lengua. Otros se la muerden y te meten en soñaciones. Uy, me estoy calentando. En fin. Y no sigo a nadie. Vuelvo a repetir. Ay, es que vengo de grabar el vídeo first. Entonces estoy todavía ahí. Estoy caliente. Bueno. No nos distraigamos de nuestros quehaceres. Vale. Bodas, bautizos y comuniones. Perfecto para los invitados. Vais a tener que llevar un vialcico encima, posiblemente para hacer una reaplicación entre medio. Más que nada porque se suele sudar bastante en los actos. Y al final terminas bailando, sudando como un pollo, pasándotelo súper bien con el novio, con la novia, con la amiga de la novia, con el amigo del novio. En fin, todo el mundo sudando por ahí como cabestros, todo el mundo con las corbatas fuera, todo el mundo desnudo por ahí en medio de la boda. Al final una orgía. En fin, un despiporre total. Esto, nivel máximo. Con lo cual, me gusta para los invitados, pero una reaplicación entre medio, perfecto. No porque vaya a caer, sino porque con los sudores todo perfume se viene abajo. Y ya estoy diciendo que lo recomiendo para eso, lo recomiendo hasta incluso por las noches. Me da igual si es en primavera, verano, otoño, invierno, también exactamente igual. Rinde muy bien con calor aguanta estupendísimamente bien, pero recordad que es una fragancia moderada. No es una Beast Mode, ni super ultra mega proyectona, ni nada de eso. Se queda plenísimamente perceptible. No me compra el metro, ni tengo el metro, pero se queda plenamente perceptible. A nada que te muevas un poco, la gente te huele y vais a tener un montonazo de halagos. Esto ya os lo digo yo de principio, que podéis quedaros completísimamente tranquilicos. Y hago hincapié, me gusta mucho porque este devaneo que lleva la fragancia permite que el aroma de la zanahoria se perciba todo el tiempo de una... Cuidado, especifico, ese tono de caroteno. Es más, esa mezcla entre cuando trituras, le metes en la cacharra esta, la zanahoria para sacar el jugo, que tiene ese tono terroso,
junto con esa zona vibrante de lo que sería la percepción del caroteno. Pero bueno, que yo sé que me entendéis lo que quiero decir. Compréis un zumo de zanahoria y sabéis que tiene esos tramos que son semiseudo terrosos. Todo eso le aporta muchísimo también a la zona del vetiver. Son sumatorios, ¿eh? Aquí se han hecho muy bien las cosas porque han ido sumando cositas para tenerlas en cuenta a la hora de la estructura del perfume. Y me gusta mucho, como iba a remarcar, que termine almizclada dulce, sin ser gourmand, por supuesto, porque aquí los almizclamientos lo tenemos, no es ambarada, termina almizclada, o sea, patchouli almizclado, no ambarado, no se ambara, se almizcla, que es distinto. En fin, señores míos, señoras mías, encantado de haberos podido presentar este Montal Vetiver Patchouli glorioso, glorioso de verdad, porque está muy guapo, y es una fragancia que es para la gente que quiera ir elegantona. Ya está, dicho. Que nada, que como no os ha gustado esto, ya sabéis, un dislike al pozo que os mando después del insulto, y como ha habido mucha gente que también les ha gustado, pues suscripciones, likes, interacciones con los comentarios, por Dios, que menos, y activar las campanitas. Señoras y señores, nos vemos en un próximo vídeo. Auf Wiedersehen.